Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma, en una semana bastante atípica para comienzos de año, donde íbamos a analizar con tranquilidad la solemnidad de la ceremonia, dijéramos, de la ascensión del nuevo presidente de los Estados Unidos, el presidente número 46, el presidente Joe Biden, demócrata, y su fórmula primera mujer vicepresidenta Kamala Harris. Y resulta que todo cambió y la amenaza a la democracia, una de las más sólidas del mundo, pues se dio la semana pasada, lamentablemente. Y hemos invitado a tres analistas un poco para ver qué es esta transición, qué implica para nuestra región, para Colombia, para América Latina y para el resto del mundo, este nuevo equipo que vamos a tener en la Casa Blanca. Están con nosotros Cynthia Aronson del Wilbur Wilson Instituto del Centro en Washington, D.C. Está con nosotros también el ex embajador, colega y compañero, ex ministro de Defensa, ex embajador en Washington, Gabriel Silva, y Juan Gabriel Tocatlián, académico, vicerrector de la Universidad Torcuato Titena en Buenos Aires. Y vamos a mirar un poco con ellos qué pasó. Esta transición podrá ser una transición en paz. Yo comenzaría con Cynthia. ¿Qué recibe, como para que hagamos un abrebocas de qué recibe después de esta tumultuosa semana que hemos vivido? Cynthia, bienvenida. Bueno, muchas gracias, María. Gracias por esta invitación. Yo creo que, bueno, muchos de nosotros estamos todavía en shock por lo que sucedió la semana pasada en el Capitolio. Pensar cómo fue posible que eso habría sucedido con tan poca preparación, a pesar de las múltiples amenazas y advertencias en las redes sociales de que esta gente iba a Washington justamente para crear caos. Entonces, los cuerpos de seguridad, de la policía, el FBI, nadie está tomando riesgos en cuanto a la toma de poder de Joe Biden el 20 de enero, el próximo miércoles, y están reforzando con un cordón de seguridad en el centro de la ciudad para prevenir cualquier acto de violencia, porque también mucha gente ha declarado que van a regresar y van a hacer actos de violencia. Entonces hay un cordón en el centro, parece Washington una ciudad sitiada, y eso también es un motivo de una gran tristeza para ver lo que ha sucedido en este país y lo que ha fomentado el presidente Trump en cuanto a la división, la agresión de sus seguidores. ¿Usted diría que después del impeachment y si es ratificado por el Senado, es el fin de la era de Trump o esa división, dijéramos, va a quedar allí establecida? La división está ahí. Los efectos de lo que sucedió en el Capitolio tiene al Partido Republicano bastante dividido y es algo que va a desarrollarse en los próximos meses entre los seguidores firmes de Trump y otros en el partido, incluyendo a Liz Cheney, la hija de un ex vicepresidente republicano, que es la persona número 3 en la Cámara, en el Partido Republicano, que también está saliendo a favor del impeachment, está condenando lo que sucedió en el Capitolio, y yo creo que hay muchos más. Entonces vamos a ver, el voto sobre el impeachment no tiene nada que ver con el primer impeachment de Trump en el curso del año pasado. No va a ser un voto o no es un voto tan partidario como fue, y hay muchos republicanos que también tienen horror frente a lo que hicieron pues esta turba el 6 de enero. Y antes de entrar ya a hablar un poco de la política del presidente Biden y lo que será nuestro futuro como región, quería preguntarle a Gabriel Silva, usted que vivió tantos años allá,
una cosa tan inusual como no tener al presidente saliente, eh, ¿es grave, afecta o usted cree que es una cosa más bien simbólica el que el presidente Trump no esté en la toma de posesión? Eh, Muchas gracias, María Emma, por la invitación y me parece que tocas un punto que está sobre la mesa y es cuánto de esto es simbólico, cuánto de esto es sustantivo y las consecuencias de lo que hemos vivido que han sido muy traumáticas. Yo creo que los rituales y las formas tienen un sentido y una importancia que a veces tendemos a minimizar. En la ausencia, en contraste con lo que ha sido la historia de las transiciones presidenciales, la ausencia del presidente saliente es un símbolo muy grave desde el punto de vista de una ruptura profunda y que todavía se mantiene y quizás se demorará mucho en sanar. Creo que ese símbolo de unidad y de continuidad democrática, que era que un presidente saliente asistía a la posesión de su presidente, del presidente que lo reemplazaba, tiene un poder importante, es que podemos cambiar las personas, pero la democracia continúa. La ausencia del presidente Trump tiene un contenido deliberado y tiene que ver con una frase que él dijo en su forzado discurso de aceptación de su derrota, y este es solo el comienzo. Esa frase es algo que no podemos olvidar y que se empieza a notar desde el día mismo de la transición. La ausencia de Trump es el símbolo claro de que la división profunda en los Estados Unidos se proyecta hacia adelante. Claro, ahí también estos hechos que ocurrieron de alguna forma nos muestran una división profunda en el curso de los últimos días, una división muy profunda aún y una polarización dentro del propio partido republicano. Pero yendo a futuro, un poco leyendo a Tocatlián, a Juan Gabriel Tocatlián, en sus escritos sobre las relaciones exteriores, ¿qué será esta nueva etapa? ¿Cuán libre puede estar el presidente Joe Biden para fijar su nuevo derrotero internacional? Particularmente la ha enfocado mucho en China y por supuesto América Latina. No sé, Juan Gabriel, si elaboramos un poco qué nos espera, qué tanto cambio podrá introducir en unas relaciones exteriores tan quebrantadas y podrá mirar, dijéramos, más allá de los Estados Unidos, o la política interna, como usted algunas veces ha afirmado, se lo va a ir tragando al presidente Biden y su administración. Bueno, en primer lugar, María Emma, muchas gracias por la invitación y a los colegas que estamos aquí hoy reunidos. Yo diría que lo primero es la definición de la envergadura de la crisis en Estados Unidos. Es una crisis política, es una crisis social, es una crisis identitaria y es una crisis que también implica a la política exterior de los Estados Unidos. En ese contexto, creo yo que es inimaginable la idea de tener una política orientada a la primacía, a la preponderancia. Estados Unidos, a mi modo de ver, tiene dos opciones que no son hoy simultáneamente realizables, que es poner su casa en orden y retomar el liderazgo internacional compitiendo fuertemente con China. Creo que si Washington intenta ambas cosas simultáneamente, va a profundizar aún más su crisis interna y va a tener efectos internacionales nocivos para Estados Unidos. Yo me imagino una administración que al inicio, al menos, coloque la mayor atención posible en las cuestiones domésticas, por supuesto, con China como un referente central de su política exterior. Estados Unidos sigue siendo el primus inter pares en Occidente, pero las ecuaciones de poder global han cambiado drásticamente, notoriamente. Y en ese sentido me parece que el desafío de Biden es buscar una política equilibrada, equidistante, una política razonable, y creo en esa dirección
que evitar entrar en nuevos conflictos, proporcionar espacios multilaterales en los cuales Estados Unidos se vuelva a comprometer, mirar el mundo con un lente distinto al creer que es posible nuevamente un America First. Bueno, son desafíos que él debe tener y que debe tratar de evitar para, en ese sentido, reorientar prudentemente, yo creo, muy lentamente, me parece, la política exterior de Estados Unidos. Y claro, en ese espíritu, llamémoslo así, quería preguntarle a Cynthia, ¿el equipo que escogió Biden es el que toca? Tenemos primero un Congreso, bueno, por primera vez en la historia, presidido por dos mujeres, la vicepresidenta como presidenta del Senado y la presidenta de la Cámara. Y segundo, el equipo es el que toca para esa descripción que nos hace Juan Gabriel de ese desafío descomunal que le va a tocar ahora que además quiere regresar al Acuerdo de París y quiere regresar y abrirse, dijéramos, a los espacios internacionales multilaterales. Cintia, ¿estamos con la gente que toca? Sí, bueno, yo creo que el equipo que ha nombrado Joe Biden, especialmente en política exterior, en defensa, en inteligencia, tiene amplia experiencia en la política exterior. Muchos fueron diplomáticos de carrera, otros fueron funcionarios muy importantes durante la administración Biden, así que tienen mucha experiencia. Pero difiero un poco con lo que acaba de decir Juan Gabriel. Yo creo que aún antes del tomo del Capitolio, estuvimos frente a una situación doméstica totalmente desafiante para Joe Biden. Primero, un coronavirus en auge, con la falta de un sistema de distribución de las vacunas nacionales para habilitar a los estados y a las municipalidades, vacunar a la población, y también frente a una economía, una tasa de desempleo, un nivel de empresas en quiebra que pues nunca hemos visto desde los años 30, incluso sin el acto tan polarizante que sucedió en Washington la semana pasada hubiera sido pues un desafío enorme para un nuevo presidente. Y yo sí creo que en los primeros meses, si no el primer año de la administración, va a dedicarse mucho a poner la casa en orden, mientras otros secretarios de Estado, de Defensa, etcétera, van a ir reparando las relaciones quebradas durante estos últimos 4 años. Vamos a ver el regreso del multilateralismo frente al cambio climático, frente a la OTAN, frente a América Latina. Y eso va a ser pues un cambio bien importante y podemos hablar de China un poco más adelante. Y ahora que usted toca América Latina, Gabriel, su última columna es tremendamente crítica, dijéramos, de un poco de nuestras relaciones Colombia, entrando al tema de Colombia y Estados Unidos. Puede que no tanto con el gobierno de Biden como con el propio Congreso, dijéramos que queda mal herido tal vez de alguna forma ese bipartidismo histórico que hemos tenido. ¿Cómo lo ve usted y cómo evalúa los comentarios de Cynthia y Juan Gabriel y nuestra propia realidad de una Colombia que va a volver a esa calma y a ese rebaño de siempre o que puede quedar afectada? Mariana, creo que esa pregunta sobre cómo nos afecta, cómo nos golpea esta transición, pues en una situación, llamémosla normal, tendría que ser muy bienvenida por diferentes razones que no voy a explicar en detalle, pero sí lo que distorsiona esa bienvenida que se le hubiera dado a la llegada de Biden es la decisión política de un sector de la política colombiana, concretamente el Centro Democrático, el uribismo y avalado por el propio gobierno,
de intervenir directamente en las elecciones. Ya se sabe que hay unas investigaciones que se inician, que se están planteando contra los países y las personas que intervinieron en las elecciones en los Estados Unidos. Hay un gran resentimiento en el Partido Demócrata contra los colombianos que actuaron contra el presidente Biden, colombianos muy significativos, el presidente Uribe, e incluso se señala al embajador de Colombia en Washington dentro de ese comportamiento. Eso es extremadamente grave porque creó una cuña, una división que no existía en la política bilateral, donde esa intervención va a significar que por primera vez esa coalición casi que sólida que se logró construir en los años 90 y que ha continuado a lo largo de todo este tiempo, una coalición bipartidista para respaldar las políticas en Colombia, se va a resquebrajar, va a sufrir, y sin duda la intención del presidente Biden va a ser ayudar a Colombia, pero hay unas restricciones políticas importantes que surgen de esa situación que va a llevar a que esa agenda bilateral sea mucho más contenciosa, más compleja y difícil de tramitar, en particular para un gobierno que ni siquiera el propio presidente Biden, electo, ha reconocido, ha aceptado los saludos del propio gobierno. Entonces, yo estoy muy preocupado. ¿Y cree usted que eso implica el cambio de embajador de Colombia? También les preguntaré a ustedes por el tema Colombia, pero ¿cree que implica, debería haber un cambio muy pronto de embajador en estos últimos 20 meses que le quedan al gobierno Duque? Pues yo creo que si el gobierno Duque quisiera mandar las señales correctas, debe cambiar a los actores incorrectos. Y los actores incorrectos, en mi opinión, son la Cancillería y la embajada, la canciller y el embajador. Es decir, creo que hay unos protagonistas que son el símbolo de la presencia de Colombia a nivel internacional y están desgastados en su capacidad de interlocución con el Congreso, que es fundamental en la definición de la política exterior hacia América Latina, y también en cierta medida con lo que va a ser la nueva Casa Blanca. Entonces, pues si quisiera actuar con patriotismo y responsabilidad, pues creo que la decisión correcta del presidente Duque sería mandar la señal poderosa de que el equipo cambia porque el equipo anterior no es respetado con la suficiente y no tiene la suficiente eficacia ante el nuevo gobierno y ante el nuevo Congreso. Juan Gabriel, sí, claro. ¿Podría añadir algo a lo que acaba de decir Gabriel? Yo creo que hay que distinguir, como bien hizo el ex embajador, hay que distinguir entre la Casa Blanca o, digamos, la rama ejecutiva y el Congreso, ahora en manos de los demócratas. Yo creo que Joe Biden no es el tipo de persona que va a limitar su relación con Colombia con relación a lo que sucedió en el estado de Florida. Él es una persona muy comprometida con Colombia, estuvo en el Senado cuando se aprobó por primera vez el Plan Colombia en el año 99-2000 y ha viajado muchas veces. Y también vale decir que Juan González, su principal asesor en política exterior latinoamericana en la Casa Blanca, es justamente de Colombia. Pero hay que distinguir la presidencia del Congreso, y ahí yo creo que hay más resentimiento por parte de los demócratas, y son ellos finalmente que aprueban las asignaciones de ayuda externa. Entonces, yo creo que sí hay relaciones que se tiene que reparar un poco, trabajar mucho y reconstituir. Perdón, sí. Gracias. Reconstruir, sí. Exacto. Sí, Juan Gabriel, no sé si coincide con eso, pero al mismo tiempo quisiera ver el tema de política de drogas, que también quisiera que tratáramos de todas maneras. Juan, ¿cómo lo ve usted? A ver, primero, para volver al tema anterior, cuando yo me refería a la crisis honda de los Estados Unidos, repito, es social, política, institucional, identitaria e internacional, previo a la llegada de Biden. Lo dije así de claro, pero lo vuelvo a repetir. E independientemente de Trump, Trump es un
síntoma de la crisis, no es el germen de la crisis, es la exacerbación de la crisis. Pero la crisis institucional, política, económica, social e internacional de Estados Unidos es previa. Los problemas sociales internos, los problemas de desigualdad, los problemas de racismo, los problemas de la polarización partidista son previos. Trump es un disparador, abusador y abusador de eso, pero no es el único protagonista. Dicho lo anterior, a mí me parece que yo no me sentiría tan digamos, limitado por Estados Unidos y Biden si estuviera en Colombia. Y no me lo sentiría por varias razones. La primera es porque el paquete de asistencia aprobado hace unos días, 416 millones de dólares para Colombia, es el único país que al cual se le redujo menos que al resto de todos los países de América Latina. No hubo nada en el Congreso que los legisladores actuaran contra Colombia o buscaran limitar a Colombia o afectar a Colombia. En segundo lugar, si uno sigue incluso los trabajos de Juan González, y recomiendo mucho más lo que escribe muchas veces que lo que dice, y recomiendo muy particularmente su artículo en PRISM, la revista del National Defense University. Colombia es fundamental para la política hacia Venezuela y lo va a seguir siendo. Y no veo razones por la cual ahora Colombia, si es que hay una readecuación, porque no creo que haya un cambio radical en la política hacia Venezuela por parte de Washington, pero una readecuación de esa política, Colombia puede jugar un rol positivo, no necesariamente negativo. Creo adicionalmente que Biden, sobre el único país que escribió un artículo de prensa, fue sobre Colombia en toda la campaña. Y dijo que era un ancla medular para los Estados Unidos. Claro, va a haber tensiones o dificultades en algunos ámbitos, pero lo que yo creo que es más importante es si él va a cambiar la política sobre drogas en algún punto, y sabemos que hay un informe nuevo que se presentó al Congreso que es muy importante para tomar en cuenta, y Colombia pudiera tener la habilidad de poner ese documento como punto de referencia para un diálogo distinto con los Estados Unidos. Y el segundo tema son los derechos humanos, que están vapuleados en Colombia y que yo esperaría que la administración Biden tuviera una atención mayor a la desatención total del gobierno de Trump frente a la violación de derechos humanos. Bueno, o sea, Juan Gabriel, que drogas, después de ese informe que coincido plenamente, es una mirada muy interesante que ojalá el gobierno considere en esa forma en que está allí planteado, y derechos humanos, sumado a que para los demócratas el tema de derechos humanos, que ya de por sí es muy grave aquí, va a estar, ¿cómo se llama?, en la nuca del gobierno y de la situación de nuestro país. ¿Drogas sí habrá un cambio? ¿Sí creen ustedes que sí habrá un verdadero cambio, ya que tantos gobiernos regionales, pues los estados han ido liberalizando su política? No sé, Cintia o Juan Gabriel, o ustedes qué opinan de ese tema de drogas, si va a haber un cambio, antes de dejarle a Gabriel Silva que responda un poquito la mirada que tiene Juan Gabriel del tema del Congreso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí va a haber un cambio? Yo creo que va a cambiar muy poco. Si bien muchos estados están legalizando el consumo personal de la marihuana, es otra cosa totalmente la cocaína, la amapola, etcétera, metanfetaminas, etcétera. Y en un momento de una crisis de salud pública previa al COVID, tenemos una crisis de la adicción a las opioides, así que, y es un tema doméstico muy importante, y especialmente en áreas del país que son pobres, donde hay mucho desempleo, justamente lugares donde Trump tiene una base de apoyo muy grande. Y yo creo que no hay
una fuerza política detrás de un cambio importante en la forma de combatir al narcotráfico, a las drogas, etcétera. Si bien va a haber tal vez un ajuste en la cantidad de dinero que se gasta en prevención y educación y tratamiento en vez de suprimir las drogas en Colombia y otras áreas. Y Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si quieres, inicio un pequeño comentario sobre lo que plantea Juan. Digamos, en términos generales estoy de acuerdo con él, pero creo que, por ejemplo, la señal de que Biden escribió un artículo sobre Colombia, para mí, mi lectura de eso es exactamente la contraria. Es decir, él escribe un artículo para tratar de neutralizar la politización de la situación de la Florida y de otros estados con mayoría o con presencia importante de latinos y de colombianos. Él escribe ese artículo para contrarrestar el activismo del Centro Democrático y del uribismo y por lo tanto es como una tensión negativa. Es sin duda una persona que tiene un gran afecto por el país, pero sí estuvo preocupado. Hubo la derrota de personalidades de gran peso dentro del Partido Demócrata, como la congresista Chalala, que fue derrotada por una persona, una líder claramente de origen uribista. Y hay también pues una actitud proactiva, por ejemplo, como el embajador de Colombia hace solo unos pocos días, tuiteando, defendiendo o atacando más bien a Twitter y a Facebook por censurar a Trump por la motivación muy clara de que estaba mandando señales sediciosas. Entonces, pues hay una serie de errores que continúan. Es impresionante que en esta coyuntura un embajador de Colombia se pronuncie a favor de Trump explícitamente, aunque haya borrado el tuit después. Pero voy a lo de las drogas. Y es que también coincido totalmente en que el cambio va a ser bastante sutil. Juan creo que está en la misma dirección por lo que entendí. ¿Y por qué va a ser bastante sutil? Porque la administración Biden va a tener a Trump y a su grupo ejerciendo una especie de supervisión, de auditoría permanente, de si realmente Biden va a ser ese socialista liberal que va a entregar las banderas tradicionales de la política exterior americana, y creo que va a crear unas inhibiciones en el tema Cuba, en el tema droga, en el tema Irán, en el tema China, que le va a reducir la flexibilidad porque Trump va a estar ahí como un perro guardián, volviendo cada cosa constructiva y lógica en la política exterior americana un tema doméstico permanentemente. Pues de verdad, muchas gracias a los tres. Se nos quedan 1000 temas por delante. No sé si una última palabrita de cada uno de estos días tan penosos que hemos vivido y que creo que a todos nos duelen, a todos los demócratas, a todos los que hemos admirado y querido a ese país, Estados Unidos, porque quisiéramos seguir con China, con otros temas, y tal vez volvemos en una próxima oportunidad, pero no sé si Juan, Cintia, nos quieren dar una última palabrita de qué esperar. Dijéramos, esto se podrá recomponer, sanar esta herida tan dramática. Reza por nosotros. O sea, lo digo solo en media broma. Yo creo que estamos en un momento muy difícil en un parte de aguas y no sabemos si es el comienzo del fin del trumpismo o si estamos entrando en una etapa mucho más violenta y divisoria en los Estados Unidos. Y solamente en las próximas semanas y meses y años nos van a contestar. Bueno, ahí estaremos rezando. Tocatlián, ¿qué quieres aportar como cierre? No, simplemente decir que esto es un trauma. Lo que vivió Estados Unidos es un trauma. Los traumas no se subsanan muy rápidamente. Pero creo que mucho de la persistencia futura del trumpismo con Trump o sin Trump, el trumpismo como idea, como proyecto, como iniciativa, va a depender mucho del éxito o fracaso de la administración Biden. Por eso yo insisto
que me parece que concentrarse en los asuntos internos, resolver grandes dilemas que tiene el país, en una condición de escasez de recursos y de situación sanitaria tremenda, en sí mismo es un gran desafío. Uno siempre confía en que Washington tiene la musculatura, la capacidad, la inteligencia de volver a retomar senderos democráticos que supo tener y avalar para el mundo. Pues muy bien, Gabriel, no sé si quiere una palabrita, pero de optimismo, ¿no? Aquí en la casa de un pesimista como mi marido, entonces es bueno también una palabrita de optimismo para despedirnos. Yo creo que va a coincidir el gobierno Biden con una renovación política en Colombia y van a converger ideales mucho más progresistas, pluralistas y positivos que van a permitir que esta pausa tan compleja que se está creando, que se creó ya, se supere con una nueva administración también en Colombia. Bueno, y en esa nota esperanzadora los despido a los tres. Muchas gracias desde Washington a Cynthia Aronson, desde Buenos Aires a Juan Gabriel y desde Bogotá a Gabriel Silva. Un gran programa y los esperamos en 8 días, domingo 8:30 de la noche, por Noticias Caracol Ahora. Acompáñennos y de verdad esperamos que las cosas retomen su curso y su sensatez. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Los esperamos.